Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada patria pura y hoy vamos a hablar de educación en el Reino Unido. Nos vamos de viaje y bueno, nos acompaña Lucía Sánchez Miguel, que es profesora en un colegio allí y además es house mistress en el boarding school Bishop Stortford College. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, Oliver. Muy bien. En España siempre está muy bien. En España siempre está muy bien, ¿no? Oye, tú eres de Palencia, ¿no? Soy de Palencia. ¿Cómo acaba una palentina de profesora en un colegio en el Reino Unido? Pues fue un viaje interesante. Acabé la carrera de inglés, filología inglesa en Valladolid, y había una oportunidad para un año en este colegio, en Bishop Stortford College, de auxiliar de español, asistente de español durante un año. Digo, bueno, pues voy a probar suerte. Haces pues, el proceso y me llega la carta de pues, que he conseguido el puesto. Entonces ya me replanteo, pues bueno, pues me voy a vivir a Inglaterra, ¿por qué no? Porque lanzaste la solicitud diciendo, ¿no me van a coger? ¿O? Pues no me van a coger, pero no conozco al resto de los españoles que van a echar currículum, porque bueno, esto pues tenía varios procesos. Nota de corte, experiencias ya anteriores en el extranjero, idiomas que hablas, voluntariados europeos que bueno, yo había hecho y me daba más puntos, una entrevista, pues bueno, bastantes pasos. Y al recibir la plaza, pues con mucho gusto me fui a Inglaterra. Y me llevé al marido también, entonces todavía mejor. Porque dices que estudiaste filología inglesa. ¿En qué momento de tu vida dices, quiero estudiar filología inglesa? ¿En qué momento dices los idiomas? Este es mi Los camino. idiomas, pues yo soy tengo un background, tengo un origen totalmente multicultural, porque mi padre es francés, mi madre es profesora de idiomas en mi pueblo, en Carrión, y yo desde pequeña he visto lo que es la enseñanza multicultural, he visto en casa voluntariados europeos a los que mi madre daba clase desde pequeña. Entonces ya como que me picó el gusanillo y me han empujado siempre a viajar, pues eso, a las experiencias multiculturales y esa era una más para mí. Porque, ¿qué te ha aportado a ti estudiar en el extranjero? Pues una riqueza cultural, una apertura de visión de otras pues, lenguas, culturas, independencia, un aprendizaje vital que no se puede comparar con lo académico, que puedes aprender en cualquier universidad, en cualquier centro, muchas amistades, muchos viajes y sobre todo creo que poder apreciar más lo que tienes en casa. Sí, eso sin duda. Yo me acuerdo una vez que volví a España después de estar muchos meses fuera. Y lo primero que hice al llegar al aeropuerto fue, yo vivía en Madrid, me cogí un taxi a una cafetería que se llama Mallorca, me pedí una tabla de jamón Claro. y un zumo de naranja. Y dije, joder, ¿cómo sabe esto? La comida es muy importante, sobre todo cuando vamos a otras culturas, es una manera de conectar. De llegar, totalmente. Sí, es una manera de conectar. De hecho, muchos estudiantes internacionales o muchos departamentos de estudiantes internacionales de universidades, de colegios, montan el International Food Party o Dinner Party, ¿no? Donde cada nacionalidad... Eso lo hacemos, de hecho, bastante y es la mejor manera de compartir mediante la gastronomía de tu país. ¿Y por qué te planteaste...? Porque, a ver, que no se ofenda a nadie, ¿vale? Pero Palencia es muy pequeño, seguramente muy bonito también, sí. Muy manejable. Correcto. Pero seguramente muchos amigos de ¿para qué te vas? Estás loca, si no te hace falta, si aquí estamos bien, ¿no? Y sí, mucha gente pues lo ve como una pérdida de tiempo. Sobre todo yo me fui al acabar, aparte de Erasmus que yo había hecho, yo ya tenía un bagaje internacional que quería continuar. Además, mi mente yo creo que ya desde los 12, 13, 14 estaba fuera. No sabía para cuánto tiempo, pero ya estaba fuera. Y es verdad que
que tú tienes un contexto en casa, ¿no? Dices, oye, Correcto, mi padre es de sí. fuera, mi madre es profe de idiomas y demás. No sé si, a lo mejor no te acuerdas, pero a esa edad, 12, 13, tus amigas, tus amigos, ¿compartían esas mismas inquietudes? Pues no, lo han respetado siempre porque han visto pues al final lo mucho que me ha aportado, me han acompañado siempre a los varios destinos en los que he acabado, entonces han visto mi crecimiento personal, profesional y eso lo ha hecho mejor, más. Y ahora te dicen, jo, tía, y si yo tenía que haberme preparado más y visitado y salido, ¿no? Y esas cosas, ¿o no? Los hay que sí, porque bueno, en la zona rural pues hay gente que se queda, bueno, en cualquier zona se queda estancada, otra que continúa y otros que, bueno, que despuntan. Yo creo que los que están en el medio un poco sí que les queda el gusanillo de haber hecho algo más. Pero bueno, nunca es tarde, yo les digo que por qué no. Hasta que eso, no tengas... eso es verdad, sin duda. Y lo de ser profesora, o sea, cuando estudiaste filología dijiste, vale, voy a estudiar esto para en el futuro poder ser profesora. Lógicamente con la carrera pues no te necesitas más. Entonces, en el mismo año que me fui de auxiliar, Jan Bishop Stofford, me dijeron, joder, Lucía, pues ¿por qué no te quedas otro año? Y yo les dije, sí, pero es que yo quiero estudiar un máster en enseñanza de lenguas extranjeras. Y si me permitís hacerlo al mismo tiempo en el que trabajo, por supuesto. Y me dijeron que sí, me quedé otro año. Y ya me dijeron, bueno, pues ¿por qué no te quedas otro año más? Digo, ya, pues que yo quiero hacer el curso, el PGCE, de profesorado en Inglaterra para poder dar clase aquí. Y si me lo permitís también, a la vez que doy clase, por supuesto, ya hice el curso y a partir de ese curso ya tuve plaza fija como profesora. Qué guay. ¿Nunca te has planteado ser profe en España? Sí, lo que pasa es que me interesa más el tema academia, que es lo que he visto desde pequeña, es lo que me motiva más. Porque de alguna manera se asemeja un poco a lo que hago en Inglaterra. No, se sigue un currículum de la misma manera o similar, pero ya es un aprendizaje y una enseñanza más individual, más personalizada, y es lo que me gusta. El poder adecuar la metodología al alumno que tienes delante. Me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? De, oye, yo quería hacer, lo hablé con mi jefe, ¿no? Sí, sí. Y me dijeron, venga, vale, adelante. Te quería preguntar, se me ha ocurrido cómo son las condiciones laborales allí, ¿no? ¿Cómo es? Porque yo conozco casos de gente que ha estudiado cosas que en España jamás podría trabajar en sectores, no tanto de lo suyo, ¿no? Alguien que ha estudiado filosofía y trabaja en banca de inversión. Vale, sí, entiendo. Y cómo es también un poco las costumbres laborales dentro del sistema en el Reino Unido, ¿no? De, oye, qué aspiraciones se tienen, cómo se desarrolla uno, porque a lo mejor hay gente viéndonos pensando, joder, es que en España las condiciones son de una manera y ojalá pudiese irme a otro sitio donde seguro que me van a pagar más, donde me van a valorar más. En específico, ¿no? La carrera laboral de la educación, pues en España yo creo que necesita más reconocimiento Correcto. económico, más reconocimiento de los padres, más reconocimiento de... ¿Cómo es en el Reino Unido? Yo creo que en España también se necesita una flexibilidad más geográfica. Si yo soy de aquí, tengo que hacer maravillas para poder quedarme al final aquí y conseguir puntos, etcétera. Y en Inglaterra, en cambio, si haces el PGCE, que es el curso que he hecho yo puedo echar currículum en cualquier institución académica del país. Entonces, es lo que te permite tener esa flexibilidad. Yo no puedo hablar de todo el mundo que haya viajado a Inglaterra, yo puedo hablar de mi experiencia y la verdad a mí se me ha valorado mucho desde que he llegado. Por habilidades, por idiomas, por carácter, por lo que sea. Pero desde que yo he querido hacer algo hasta que lo he conseguido, ha habido un apoyo continuo del colegio en este caso. Entonces yo me he sentido muy valorada y bueno, pues me han hecho poder llegar a donde he querido llegar. Es que el otro día también escuchaba un podcast
donde hablaban, ¿no?, de Estados Unidos, el caso de Estados Unidos, que es diferente, pero es como puedes conectar con alguien, con un super jefe, te va a escuchar, si tienes algo que aportar, te va a recibir la idea, pero en España esta persona decía, no es tan fácil. O sea, tú intentas conectar con un super jefe y te dice, mira, paso de ti, déjame en paz, porque no eres nadie, por así decirlo, no te conozco. Eso puede pasar un poco o sea, si te lo curras, si tienes pasión, si tienes motivación. Si tienes pasión, mi experiencia es que llegas donde quieras llegar. Yo fui para un año, espero que lo que pasó es que vieron talento y he llegado a lo más alto de lo que quería llegar. Bueno, puede haber otras opciones, pero aquí o allí. Sí, pero es lo que te has propuesto. Es lo que me he propuesto. ¿Tú crees que en España podrías haber logrado eso? Pues una muy buena pregunta. Yo creo que si tienes ambición y quieres luchar por lo que quieres conseguir y pones los medios, yo creo que sí. De la misma manera, probablemente no. Porque, bueno, habría que andar con temas de posiciones. Es que es diferente, es que es muy diferente. Es verdad que el tema de oposiciones es complejo. Entiendo que tiene que haber sistemas de control, certificación, correcto, de estándares y demás, pero bueno, son sistemas educativos también diferentes. Diferentes, sí. Hablando de sistemas educativos diferentes, ¿qué es lo que más te gusta que digas, oye, esto es una pasada dentro del sistema educativo británico? Lo que yo vivo, a mí me gustan mucho, las clases son bastante reducidas dentro del sector privado, claro. Lo que permite es conocer al alumno. Yo lo primero que hago al empezar con un curso nuevo es conocer al alumno, porque eso es muy importante. Coger esa confianza de la que hablábamos antes y esa es que es la base de la enseñanza. El pensamiento crítico, que he escuchado en uno de vuestros podcasts, me parece uno de los beneficios del sistema educativo inglés. ¿Qué más podría decir? La metacognición que se incentiva. Yo en mi clase no es porque ya sepas mucho español, en este caso francés, que te vas a aburrir. No, es que vas a desarrollar bastante más tu conocimiento ya sobre el lenguaje. Y me voy a encargar yo como profesora, por supuesto, de que llegues más allá de lo que a lo mejor te esperas como alumno. Me gusta mucho el tema de los debates, de todo el tema de la oratoria, las presentaciones. Eso lo practicamos mucho más que lo que yo he hecho aquí en España en mi experiencia. Que un lunes te digan que vas a debatir el viernes sobre el 20% de las tasas en Inglaterra en los colegios privados, y te van a decir el jueves quizás que lo vas a proponer o poner. Me parece una maravilla, y que los niños puedan sentarse, preparar y ofrecer un tema a su edad bastante interesante. Sin duda. Hay opciones varias y miles. Tú has hablado, ¿no?, del sistema privado, y desde el público, ¿conoces algo allí del sistema público? ¿Lo has visto? ¿Qué diferente es? Porque es verdad que los boarding schools sí. Son sitios donde se personaliza mucho la educación, ¿no? Pero es verdad que al final también sigues un sistema educativo que correcto. Es el mismo para todos, ¿no? Sí. Da igual el colegio en el que estés, tienes que seguir un sistema y se van a fomentar el mismo desarrollo, ¿no? Ese pensamiento crítico que dices y todas estas cosas no es de un tipo de institución. No. La mayor diferencia, yo te diría, es el alumnado por clase, es mucho mayor. El ratio, ¿no? El ratio, sí. En el último, yo estuve 8 meses en un colegio público porque era parte del curso PGCE que hice. Profesores también excelentes, eso no cambia. Yo creo que la excelencia académica, los profesores son muy buenos. Diría el ratio es lo mayor. La disciplina creo que
lo que yo conozco es espectacular en todos los... ¿Se valora más al profesor? O sea, ¿tú crees que se valora más al Sí. profesor en el Reino Unido desde la sociedad que en España? Desde la sociedad no te podría decir. Desde O sea, la sociedad como en la que yo percepción. vivo, como percepción, yo creo que sí. Lo hablaba el otro día con un compañero. Aquí no llamamos a los profesores por apellido, no se les dice, bueno, por lo menos en mi zona, señorita Sánchez. Allí a mí me llaman Miss Sánchez y ya ahí ya tienes un comienzo diferente que me llamen Lucía. Ya parece que rozas más lo personal al llamarme por mi nombre. Entonces, yo creo que hay más respeto, quizás, hacia la profesión, sí. ¿Tienes amigos profes en España? Tengo amigos profes, sí. Y en Madrid, de hecho, tengo 3 amigas, por ejemplo, y comparamos batallas, historias, y creo que lo fundamental es, o sea, el día a día es bastante similar. Los problemas de los niños, pues sí, imagino que es universal, son similares, pero bueno, oigo un poco de todo. No te mojas, ¿eh? No te mojas. No, simplemente tengo amigas que están muy quemadas ya, que son muy jóvenes, más por quizás la falta de educación que están recibiendo esos niños en casa. Cuando te llegan a ti, tú intentas reparar lo que no ha ocurrido previamente, por desgracia, y es difícil. Entonces, bueno, es una batalla diaria. Tú quieres lo mejor para tus estudiantes, para los niños, y esperas que los padres pues quieran también lo mismo. Ya. ¿Ves? A veces en el podcast hemos hablado, ¿no?, de la importancia que hay de que los políticos se pongan de acuerdo y establezcan unos estándares generales, da igual los colores, y que haya pues un pacto educativo, ¿no?, para que se mantenga. Pero es que el triángulo es colegio o educadores, Uh-huh. gobierno y padres. Correcto. ¿No? Y que los 3 estén soportando desde su vértice para que el triángulo no colapse, claro. y fastidie al chaval, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es? Porque es verdad que tu cole y tu rol, ¿no?, de house mistress y profesora es diferente. ¿Hay boarding schools en España? Sí. Muy pocos. No hay una cultura de que tus hijos vayan a un internado. En el Reino Unido es diferente. Hay mucha cultura de esto. ¿Por qué crees que hay esa cultura en el Reino Unido? Pues, hombre, la historia del país siempre ha existido, no siempre, pero ya desde hace muchos años han existido colegios boarding. Yo creo que también será un poco por la reputación del sistema académico, las salidas que te da ese sistema. Es decir, tú a los 18, si tienes unas muy buenas notas en Inglaterra, tienes muchas oportunidades de acabar en una muy buena universidad en Inglaterra. Sí, de prestigio mundial. De prestigio. Mi máster hecho en Londres, yo creo que tiene mucha más salida que si lo hubiera hecho en Valladolid, con todo el respeto, porque al final son universidades de renombre. Aquí me estaba surgiendo un poco lo que pasa mucho con las familias en España, ¿no?, que dice, uy, no, ¿cómo voy a mandar a mi hijo a un internado? Pobrecito, tiene una familia. ¿Tú crees que los británicos son más fríos que los españoles en ese aspecto, y que dicen, cúrtete ahí? Pues te digo que no. Yo diría que, bueno, en mi centro, en mi colegio, al final las bases del colegio es el sense of belonging que decimos, el querer ser parte de una comunidad, en este caso del college. Eres parte de nuestro círculo boarding, eres uno más, eres parte de nuestra familia. Entonces hay muchos niños que no tienen eso realmente en sus casas. Entonces con nosotros sí te encuentras a ti mismo, tienes un seguimiento tanto personal como académico, también en tema deporte, artístico y todo. Entonces te hace desarrollarte como persona. Me gusta. ¿Cómo es la vida en un boarding school? O sea,
una semana tipo? Es intensa. Pues de 8 a 5 de la tarde, clases. Lo bueno es que no solo es académico dentro de esas horas. A las 8 las niñas vienen a mi casa, las que son de Young House, yo les hago el registro y les digo pues todos los... Espera, antes de, perdona que te corte, Nada. porque House Mistress a lo mejor no hay gente que no lo entienda, ¿no? Tu rol, además de profe, Sí, es, tú eres como, vamos a decir, la mamá gallina correcto. dentro de una casa del boarding school, Sí. del internado, donde tienes ¿cuántas hijas? Borders tengo 30 fijas. Vale. Luego, hijas que me van y me vienen porque solo hacen alguna noche, Lo que llamamos flexi-boarders. flexi-boarding, tengo otras 7. Y luego también hay weekly boarders que van de lunes a viernes. Ya son niñas que son más locales y quieren pasar el fin de semana en casa con sus padres. Y de esas a día de hoy tenemos 5. Entonces eres la responsable, la directora de la casa. Sí. ¿Y cuáles son tus funciones? Mis funciones, pues, es pues poder inculcar esos valores del colegio, hacer un seguimiento académico muy importante y tener un contacto con los padres y profesores. Hago un poco de intermediaria entre profesores, padres de la alumna. Muy importante el tema de la competencia entre las casas, como en Harry Potter, pues lo mismo, nosotros competimos entre las casas. ¿Ganáis? Este trimestre lo hemos hecho muy bien, sí. Bueno, la casa tiene una house mistress muy competitiva, entonces sí. Hay mejores trimestres, peores, depende de lo que el esfuerzo que hayan puesto en un poco todo. Debatimos, porque eso, una de las competiciones es el debate. Nos dan la moción, se prepara en 5 días y se debate contra otra casa. Qué guay. Está muy bien. Y perdona que te haya cortado, ¿no? Sí. Que estábamos hablando de cómo es el día a día, Semana de 8 a 5. De 8 a 5 clases. Dentro de esas horas tienen también pues, clases, tienen deporte, como lo que sería la educación física aquí. Pero es difícil de imaginarlo de esa manera porque no lo es. Pueden que tengan una hora de piscina durante pues, esas horas, lo cual les permite desconectar bastante. A mí me parece una ventaja tremenda. Todos los días. No todos los días, Vale. 2 veces a la semana. Pueden tener DT, Design and Technology, pues lo que sería aquí tecnología. Sí. Luego tienen arte, que producen unos cuadros que yo digo, ojalá, yo no pasé de la casita, ojalá. Es verdad, yo a veces sale en el podcast el tema de estos tipos de asignaturas y yo me acuerdo de cuando yo era un chaval y lo que hacía en el cole. Y entonces, o sea, mi hermano que iba al mismo colegio, que tenía 3 años más, pues yo ya sabía lo que me iba a pasar. Correcto, sí. Porque este año hacemos una casita con no sé qué, el año que viene hacemos el no sé cuánto. Sí. Exacto. Y yo visito muchos colegios en el mundo y vas a su área de arte y flipas con el trabajo que hay. ¿Cómo ves tú el enfoque que le dan en el sistema británico al arte, al deporte, a lo que no es lo que aquí a lo mejor le pueden llamar Marías, o que no es ¿cómo llaman? Las troncales, ¿no? Allí todo es troncal. Allí todo. Todo bueno. Luego también hay optativas. Pero yo creo que es que se inicia desde una edad muy, muy temprana. O sea, yo veo a niños de 3, 4 años en mi colegio que ya les ves con el violín en la mano. Que yo digo, madre mía. Y ya empiezan con sus clases de piano. Yo te digo que en mi casa, en lo que es el salón, hay un piano y yo ya me he acostumbrado que cualquier niño o niña que entre en ese espacio se sienta y toca el piano. Y tocan bien. Entonces me va a costar ver un piano en el que no haya uno de mis niños o niñas tocando el piano. Es un enfoque diferente, pero muy válido. Los deportes también, las instalaciones deportivas que tiene, por ejemplo, mi colegio, tanto como otros, es que son inmensas. Tienen campos de hockey, rugby, luego hay netball, cricket.
Los gimnasios, una pasada, la piscina climatizada, pistas de tenis, partes de golf para luego el horse riding. Pero esto pasa yo diría en la gran mayoría de los colegios británicos, digo en el Reino Unido. Se fomenta mucho este tipo de educación. O sea, son herramientas incluidas dentro de ese desarrollo educativo, ¿no? Pedagógico. Totalmente, y es muy importante. Y volviendo al día a día, has dicho, las clases son de 8 a 5, ¿a qué hora se levantan? ¿Qué se hace? O sea, claro, tú imagínate aquí un padre que tiene que estar... hay veces yo cuando entrevisto a chavales para mirar opciones en el extranjero es, bueno, y tú te levantas solo, te despiertan y dices, tienes 14 años y están tus padres... Oye, José, levanta. Y es que no me ha despertado mi padre, entonces por eso he llegado tarde. En este caso, muchos padres dicen, oye, y claro, mi hijo no está preparado para estar fuera de casa porque no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro. Pero lo bueno es que cuando aterrizan se les prepara totalmente para ello. Lo bueno de estos sistemas de casa es que los que ya están en primero o segundo de bachiller tienen puestos de liderazgo y una de sus tareas, por ejemplo, al que sea Head of House, que es como la directora de toda la casa de las niñas, a las que todas aspiran. Todas mis niñas aspiran a ser Head of House y a poder tener en su día la entrevista conmigo y a que yo les elija como Head of House, y eso me parece estupendo porque el mundo real... Se postulan, sí, para... O sea, y tienen que hacer como Me tienen que mandar la letter of application y de hecho las tengo la semana que viene. A ver qué maravillas me encuentro. Y la mayoría aspira a ser Head of House porque es un honor. Y una de sus tareas puede ser, yo no lo hago porque yo creo que son mayorcitas para levantarse cuando toca. A las más pequeñitas, pues bueno, las primeras semanas, las de 14 años, 13, sí que mando les pido a las de segundo bachiller que echen un ojo y que se cercioren que estén en el desayuno y que, bueno, que nunca estén solas y todo, porque para que vayan integrándose en la familia. Al final, sí, hermanos, ¿no? Totalmente. Cuando yo tengo estudiantes que les hablo de internados, de boarding schools, y algunos me dicen, no, yo eso no, porque digo, pues si es que estás viviendo con tus colegas. O sea, imagínate tus amigos 24/7 con los que estás haciendo todo. Todo. En una edad donde te apetece eso. O sea, ¿no? Si ya chavales de 6, 7 años dicen, oye, ¿puede venir mi amiguito a casa? Y si quieres, puedes tener la casa llena todos los días, pues el poder vivir con tus colegas a esa temprana edad, también teniendo responsabilidades. Sí, sí. Y los horarios son... Es que no son nada flexibles porque es que al final tienen que llegar a unas metas, tienen que cumplir objetivos y... Pero bueno, entre la cena y pues a las 5 de la tarde acaban las clases, ahí tienen 45 minutos para la cena, porque se cena a las 5:45. A las 6 hemos estirado un poco este año y ahí tienen un poco de tiempo para o relajarse y estar, que también lo necesitan, o estar con sus amigos en el sofá hablando de lo que hayan hecho durante el día, lo de que les apetezca. ¿Y el fin de semana? ¿Qué pasa? El fin de semana tenemos un boarding program, es decir, una serie de actividades muy variadas. Pueden estar haciendo desde clases en función. Bachiller, por ejemplo, tienen sesiones los sábados por la mañana de sesiones académicas. Vienen profesores a las casas a darles más clases, refuerzo, etcétera. Pueden tener clases de conducción. El summer term se hace clases de vela para que obtengan un certificado, un título al final del año. Hay viajes a ciudades inglesas como Oxford, Parque el Thorpe Park se hace, cine. Tenemos un programa bastante variado. Como podría hacer una familia cualquiera, ¿no? Es verdad que hay familias muy activas y que todos los días están haciendo cosas y hay familias
muy sedentarias que dicen, llega el fin de semana y vamos a despertarnos tarde, vamos a comer y vamos a... En este caso es más... En este caso es activo, es un fin de semana activo. También tenemos en cuenta el descanso, porque claro, un niño que está cansado no va a conseguir esas metas. Entonces, cada 3 semanas tenemos lo que se llama un leave weekend, en el que sábado y domingo pueden no hacer nada. Pero bueno, ya como nos acaban pidiendo un algo el sábado, pues hacemos una cena internacional, película con palomitas, lo que nos pidan. ¿Y qué miedos tienen los padres? Tú que hablas con muchos padres, con 37 padres, con 37 familias, ¿cuáles son los miedos que te transmiten? Yo creo que cuando se apuesta por ese tipo de enseñanza, el miedo mayor que tienen es el fracaso escolar que hay. Pero suele ser los primeros meses, cuando no conocen el sistema educativo inglés, cuando están tanteando un poco el cómo les está yendo a la niña en este caso. Si no es feliz con las amistades que haya creado, ¿va a poder ser feliz académicamente? Pues posiblemente no. Entonces es un poco eso. Entonces mi trabajo es asegurarme de que la niña esté feliz, esté bien, esté contenta, para luego poder llegar a esas metas académicas. Ese yo creo que sería el mayor miedo. ¿Y cómo lidias con los problemas? O sea, me refiero que, a ver, si generas un espacio bonito, pues en general vas a tener gente que esté contenta, ¿no? Pero no todos nos llevamos bien con todos. Por supuesto. ¿Cómo gestionas a mí me gusta los roces, hacemos muchas sesiones de mediación, en la que yo puedo estar presente o no. Yo me encargo siempre, dentro de un conflicto, de hablar con todas las personas involucradas. Y luego, bueno, pues les siento juntos en mi oficina, que es un espacio muy abierto, y saben que allí se pueden expresar, y les digo que es muy importante el ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando yo he hecho algo mal, ¿cómo ha podido sentar lo que yo he dicho o lo que yo he hecho? Entonces, es un poco en educar, creo que es importante educar a las niñas, en este caso, a hacer las cosas bien y al ponerte en el lugar de la otra persona. O sea, que también tienes una parte muy psicológica o Totalmente. muy psicóloga, ¿no? Diaria. Entre clase y clase me encuentro regalitos. Pero bueno, es que es muy importante ese seguimiento, es que es la base de todo. Si no están felices, no están contentos, es que no van a llegar a donde quieren llegar. ¿Y por qué un boarding school? O sea, me refiero, ¿qué dirías que es lo mejor de tener una educación en un boarding school? Yo creo que te hace una persona totalmente completa, y que está ya ready para el mundo internacional, porque al final tú lo que ves en un boarding school es un ejemplo de lo que es la sociedad fuera de tu casa. Tú no vas a estar en una oficina con solo gente española, por ejemplo. Vas a estar con gente mejor que tú, y tú quieres llegar a esas metas también como ellos, pero ¿qué vas a hacer? Tú ves el esfuerzo, eso lo ven diariamente. Creo que es eso, el beneficio es cómo te prepara para el mundo real, y que te hace despuntar personalmente y profesionalmente. O sea, tú ves una clara diferencia entre un chaval que va a un boarding school y un chaval que no. Correcto, sí. Serán las horas que se invierten en el colegio, tienes más. Y bueno, el número de los alumnos por clase, el ratio, porque te permite más conocer al alumno y poderle empujar a esos objetivos y ayudarle. Hablando de la vida real, ¿cuáles crees que son las habilidades que debe desarrollar un chaval para estar preparado para la vida real? Pues muy buena pregunta. El respeto es fundamental, creo que es la base de absolutamente todo, y creo que lo incentivamos mucho en mi colegio. La empatía, yo creo que se habla mucho de la empatía a día de hoy, pero es que también, sobre todo en estos mundos de tanta competitividad y
Y porque allí luchan por ser, en estos colegios luchan por ser los mejores, no me valen, no soy el gracioso porque haya sacado un 4, como era, por ejemplo, a lo mejor cuando yo iba al instituto. Entonces, a ver, es verdad que en España, ¿no? Si copias y no te pillan, pues oye, eres un crack, ¿no? Y bueno, no sé, acuérdate, yo cuando era pequeño hasta te premiaban en los bares de copas por el número de suspensos que tenías. correcto. Te damos una copa o un chupito por cada suspense. Es como, hostia, qué cultura, ¿no? Que en esa época te hacía gracia el concepto, sí. pero que si echas la vista dices, y miras y analizas, dices, hostia, se está fomentando que suspendas. Sí, ¿sabes? El fracaso. Entonces es como una fiesta. Pues esto yo lo he visto al revés y me gusta mucho. El pensamiento crítico que decíamos antes es muy importante y el porqué, de lo que estoy aprendiendo, el porqué y qué relación tiene con el mundo de ahora, con lo de antes, y se me está enseñando esto, pero ¿por qué? Me tengo que parar a pensar y averiguarlo por mí mismo. Sí, por mí mismo. Por mí mismo. Y eso vale mucho también, entre muchas otras cosas. También la amistad para el mundo real y el valorar la amistad y ser buen amigo es muy importante. Algo que también se ve mucho en un boarding school, porque conviven 24/7. ¿Un consejo que le darías a cualquier adolescente? Tanto en tu cole como... Oye. Que se atrevan, a lo que sea, que se atrevan. Miedos tenemos todos, son libres. Creo que para poder llegar donde quieres llegar tienes que atrever. Que fracasas en el camino, pues bueno, pues ya saldrá otra cosa, pero por lo menos has puesto los medios para poder llegar. Porque creo que ahora nos estamos enseñando mucho a lidiar con el fracaso y con los obstáculos que tiene cualquier camino. Yo me fui a Inglaterra y claro, fácil no fue. Pero bueno, se intenta. Sale mal, me doy la vuelta, no pasa nada. Pero por lo menos lo he intentado. Entonces que se atrevan. Sí, el no ya lo tienes. Correcto. Y es verdad que creo que hoy en día también se va con mucho miedo. ¿Sabes? Que es como, hostia, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto no es? ¿Y si fallo? No es, o sea... no estamos preparados para el fracaso o para los retos o el esfuerzo de enfrentarnos a algo. Todo es como muy inmediato, pero es resiliencia, sí, pero es importante atreverse. Si no das ese primer paso no te vas a estancar de todas formas. Y una vez que has dado ese paso y te has atrevido, ves que eres capaz. Y... ¿Tú ves a las chavales que se atreven, los ves que lanzándose generan mayor autoconfianza, por supuesto, mayor autoestima? Por supuesto. O sea, que les ven más seguros, que es, oye, se ha pegado 3 leches, se levanta y se ríe, ¿no? O sea, por supuesto. Dice, hostia. Un claro ejemplo, hablábamos del debate antes, una de mis niñas que era más gamberra o más, no sé, no estaba en un momento muy motivada de su paso académico, y le senté en mi oficina y dije, oye, ¿por qué yo he pensado en ti para el debate? Cualquier otro profesor me hubiera dicho, ¿cómo mandas a esta? No, por favor. Pues ella me dijo, es que yo no puedo hacer esto. Digo, que sí puedes. Y estuvimos ya hablando del tema y al final conseguí convencer a esta niña para que hiciera el debate. Cuando la directora, hemos cambiado de director, la directora de aquellas vio a esta niña haciendo el debate, me miró y me dijo, muy bien, lo hizo estupendamente. Tiene un poco de dislexia la niña, le costó bastante hacerlo y además tenía el miedo de que la aprobación de los compañeros, porque estaba en ese momento gamberro. Y hace un año, esto ya hace 3 años, me vino a dar las gracias. Me dijo que ese simple gesto le había hecho pues subir la autoestima y la confianza en sí misma. Entonces, son pequeñas cosas, pero que si se atreven y creen en ellos mismos, creo que luego a la larga ven las ganancias personales. Qué importante es ser conscientes del impacto que tenemos en los demás, y sobre todo los educadores, ¿no? Que por eso yo también creo que es un papel
esencial en cualquier cultura, la del maestro, la del educador, la del profesor, para sentar unos cimientos bastante potentes. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Vale. que igual te la has visto o no, no lo sé, Para nada. que es ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo creo que...? Tú puedes elegir, puedes dar 2 respuestas, elegir una, pero es cómo te gustaría. Ahí nos ponemos utópicos y luego pues yo creo que va a ser así, ¿sabes? Pues me encantaría que se basaran en estos valores que hemos hablado antes, pues para que prepararían a una persona para la vida real, aparte de un currículum académico que se acercara al mundo contemporáneo de los hijos de mis hijos, porque es importante que la metodología acompañe a la sociedad y a lo que se está viviendo. Entonces creo que un poco en torno al individuo y a la sociedad actual. ¿Cómo se haría en práctica? Pues me pillas un poco de improviso. Ahí te lanzo un guante voy a crear una metodología. Pero si pudiéramos basarnos en el individuo o tipos de individuo, creo que sería un poco más acertada. ¿Cómo será en el futuro? Pues veo con los avances tecnológicos y todo lo demás, veo que no se vaya a reemplazar al profesor, espero que no, porque quitaríamos muchos trabajos y perderíamos esa esencia personal, pero imagino que esté bastante automatizado en el futuro. Mira, el otro día hablaba con una persona sobre la inteligencia artificial y la educación, y me decía lo que va a dar la tecnología y la inteligencia artificial es mucha más personalización. Personalización para el examen, porque pues si tú tienes un nivel, el de al lado tiene otro nivel, como es un organismo vivo, va a poder retarte. Ya lo están haciendo algunas plataformas, ¿no? Duolingo, en base a tus respuestas, Duolingo, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas, te va poniendo más difícil. En función, sí. Si vas acertando, pues oye, te va poniendo un nivel más complejo para que puedas ser un reto. Porque muchas veces, tú me lo podrás confirmar o no, los estudiantes que se desmotivan es porque no les supone un reto, o les supone un reto demasiado gordo. Claro, que es lo que en Inglaterra se hace muy bien. Es una de las bases, yo creo, el scaffolding o el andamiaje de la educación es algo muy importante. Tanto a los más hábiles como a los menos, como a los del medio. Es adaptar, ¿no? Es adaptar lo que tú estás enseñando al nivel del alumno. Un poco por donde tú crees que irá la educación de los hijos de tus hijos. Y espero que sí. La verdad que lo que yo veo ahora se asemeja a donde yo doy clases, se asemeja bastante, porque tenemos mixability para todo, menos matemáticas e inglés. Que es adaptación en función de tus capacidades. Correcto. Y lo que es el setting, el ponerte por nivel en clases. Entonces, bueno, como tienes una variedad de alumnos, tienes que variar la metodología y eso es positivo. Pues muchas gracias, Lucía. De nada. Un placer. Te pueden encontrar, si queréis, un buen cole británico en el Reino Unido donde van a cuidar a vuestros hijos, Bishop Stortford College, que está Lucía, que está hablando en español, pero tiene un inglés de la reina. De hecho, yo la conocí en inglés y dije, ¿Pero ¿por qué? ¿Pero tú de dónde eres? Porque tu nombre no es muy británico. No es británico, no. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí también. Hasta luego, limones, y ya sabéis, a seguir disfrutando de la limonada.